de la clase. Ahí está. ¿Me está grabando? Bueno, pues la semana pasada no tuvimos clase, pues, tuve unos problemas de salud. Salí positivo de COVID. Entonces, pues estoy aquí en cuarentena durante 2 semanas, la semana anterior y toda esta semana. Entonces, para ir a la universidad voy a hacerlo hasta el siguiente lunes. Entonces, pues teníamos programadas unas prácticas para estos jueves y viernes de esta semana. Y pues las tendremos que realizar hasta la siguiente semana. Empezaríamos con pues todo lo que se tenía planeado, ¿no? Y pues como yo les comentaba, pues así son las planeaciones, ¿no? Obviamente uno planea cosas para que se hagan de una forma diferente. Pero pues lo importante es que ya estamos aquí en las clases. Y entonces también algo que tendríamos que ver otra vez es lo de los equipos, porque creo que no van a dejar que entre todo el grupo. Yo tenía pensado que ingresara todo el grupo. Todavía pues pienso que el lunes voy a revisar eso. Si pueden ingresar los 31 o cuántos más podrían ser. Entonces, yo les digo en la clase de este lunes siguiente cómo sería esa parte. Si no estuvieran todos, pues o si nomás es la mitad, pues tendríamos que hacer otros equipos. O dividir los equipos, más bien, los que ya están, dividirlos en que fueran un día unos y otro día otros. Por ejemplo, podrían ir unos el jueves y otros el viernes. Entonces eso pues ya yo lo vería ya estando en la universidad y ya les comento el mismo lunes en esa parte, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien quería comentar algo? ¿No? ¿Todo está bien? Bueno, entonces pues vamos a seguir donde nos quedamos la última clase. Ahí se debe estar presentando. Estamos haciendo unos ejercicios de maquinado. No sé si se vea la presentación. Ustedes me dicen. Sí, profesor, se ve. Ok, bueno, entonces la última sesión pues, sacamos un tiempo de maquinado. Y aquí un detalle que estaba revisando hoy es en el avance. Bueno, aquí está. Este material está ahí en el drive que estamos usando. Yo creo que ese drive lo vamos a seguir usando porque creo que el Komoot lo reiniciaron. Yo pensaba subir todo el Komoot, pero reiniciaron todo y crearon algo nuevo. Entonces, pues es empezar de nuevo todo. Entonces se me hace que ahorita ya es más práctico seguir con el drive y ya los trabajos que se tengan que hacer, pues ya cada quien va creando una carpeta con su nombre donde pongamos las actividades y ahí las van subiendo y así pues vamos revisando la información. Creo que va a ser más fácil ahorita en este momento hacerlo así, porque también esta unidad pues ya se está acabando, se supone que se acaba esta semana. Entonces para evaluar esta unidad pues les dejaría unos problemas, unos ejercicios de esto mismo que veamos y con eso evaluaríamos y alguna actividad, ¿no? Porque por las prácticas pues ya no alcanzaríamos para que sean considerados en esta unidad. O vamos a ver, ¿no? También depende del tiempo.
Bueno, entonces lo que el detalle que él decía es aquí en el avance. El avance pues indica en milímetros por revolución, ¿no? Que es como lo estábamos usando, pero también para la consideración de la ecuación se usan milímetros o pulgadas según el sistema de, de unidades que se están usando. Y aquí, pues aquí entra en esta ecuación del tiempo de maquinado, entra el avance. Entonces me voy a regresar donde estábamos haciendo el ejercicio, el último ejercicio. A ver dónde está. Que es donde nos quedamos. Este es el ejercicio, ¿no? Espero que se vea. Aquí nos quedamos, ¿no? Voy a poner el texto otra vez para que ubicarnos. Este es el ejercicio que estábamos haciendo la última vez, la última sesión. Tú dice que una pieza de trabajo cilíndrica de 200 milímetros de diámetro y 700 milímetros de largo se va a tornear en un torno mecánico. Las condiciones de corte son las siguientes: velocidad de corte 2.3 metros por segundo. El avance, esto es lo que yo comentaba, el avance de la F es 0.32 milímetros por revolución. Así es como se expresa, ¿no? Pero en la ecuación se usa 0.32 milímetros nada más. Es por una cuestión práctica. La profundidad de corte es 1.8 milímetros y pregunta el tiempo de corte o de maquinado y la velocidad de remoción de el metal, ¿no? O volumen de remoción, ¿no? Como también se le conoce. Entonces, bueno, regresamos acá a donde estamos haciendo los cálculos y nada más aquí hay que hacer un ajuste para que esto quede más claro. Aquí está, si ustedes aquí lo tienen en sus apuntes, aquí nada más vamos a quitar, aquí tenemos el tiempo de maquinado, ¿no? De corte, que sería igual al pi por el diámetro original por la longitud de la pieza entre el avance entre la velocidad de corte. Entonces, escribimos valores. 200 milímetros es el diámetro original antes de maquinado. 700 milímetros es la longitud de la pieza. Y el avance son 0.32 milímetros por revolución, pero para la ecuación le vamos a quitar las revoluciones y nada más lo dejamos con milímetros, porque esta ecuación así se usa. Y entonces quedaría lo demás igual y pues se quita aquí la conversión, esta parte de la revolución. Esto se omite. Y vamos a ver cuánto sale, cuánto les daría entonces de esta manera. Haciendo las operaciones así como quedan. Pues haciendo la división de esto. $597.58. 597
97.58, así. Sí. Esos son segundos, ¿no? Aquí tenemos segundos. Y convirtiéndolos a minutos, dividiéndolo entre 60. ¿Cuántos minutos dan? 10. 10, así cerrado. Bueno, da 9.9, pero 10. Bueno, 10, vamos a dejarlo en 10. 10 minutos, que pues ya es más razonable, ¿no? Para un maquinado, pues es más lógico. 10 minutos. Entonces, por ese detalle. Bueno, si quieren aquí tomarle una captura de pantalla. Los videos yo creo que los voy a subir hasta la otra semana, porque este internet que tengo aquí está muy lento. Me va a tardar mucho. Entonces, los 3 videos de esta semana los subo al Drive el lunes próximo, para que los tengan acceso a ellos. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta de esto? ¿O alguna duda? ¿No? ¿Todo está claro? Bueno, entonces vamos a hacer otro. Entonces, voy a proyectar otro ejercicio. Sería el ejercicio 2, este que está aquí. Igual, si lo quieren hacer una captura para que lo tengan ahí. Entonces dice lo siguiente: en una operación de torneado, el operador ha establecido que se debe completar un solo paso en la pieza de trabajo cilíndrica en 5 minutos. Eso es algo muy común, esto de hacerlo en un solo paso por el tiempo disponible de maquinado, ¿no? Tiene que ver aquí con el costo de los maquinados, por eso se hace así, para que sea costeable el maquinado de las piezas. Porque pues igual no puede ser una actividad muy ardua, de mucho tiempo, porque ese tiempo pues hay que emplearlo en la mano de obra. Entonces, en un análisis de costos hay que considerar eso, desde pues todos los elementos que intervienen en la fabricación de las piezas, ¿no? Mano de obra es una, el material, la energía, o sea, la energía que gasta la máquina, el mantenimiento de la máquina también, porque todas las máquinas están desgastadas, hay un desgaste y se debe de considerar un mantenimiento en las piezas, en los elementos de la máquina. Todo eso va a redundar en el costo de la pieza. Y siempre ese costo generalmente anda arriba del 60% de ganancia. Eso es lo que se debe considerar, ¿no? Una ganancia del 60% de cómo se vende la pieza. Considerando todos los gastos, después de gastos, la ganancia tiene que ser del 60%. Bueno, entonces la pieza tiene 400 milímetros de largo y 150 milímetros de diámetro. Este es el diámetro original o inicial.
utilizando un avance en 0.30 milímetros por cada vuelta, por cada revolución, y una profundidad de corte de 4.0 milímetros, eso es lo que penetra el buril, 4 milímetros. Y la pregunta es, ¿qué velocidad de corte debe utilizarse para cumplir este tiempo de maquinado? La velocidad de corte, hay que recordar que es la velocidad lineal. Es la velocidad con que se va a mover el carro para hacer el maquinado. Es algo diferente que la velocidad angular, porque la velocidad angular tiene que ver con la transmisión y ahí implicaría otro cálculo, ¿no? Entonces, estas son las condiciones iniciales. Vamos a hacerlo acá en la pizarra. Voy a volver a la pizarra. La pizarra en blanco. Y entonces aquí los datos serían los datos del ejercicio. Los datos iniciales serían, a ver, voy a regresar. Bueno, un tiempo de maquinado o de corte, como le llaman también, TM, de 5 minutos. Ese es el dato. O sea, no debe pasar de 5 minutos para maquinar la pieza. Punto y coma. Una longitud L mayúscula de 400 milímetros. Eso es lo que mide la pieza. El tamaño de la pieza es un factor importante también, porque dependiendo del tipo de torno que se tenga disponible, los tornos se catalogan o se clasifican por bancada. La bancada, pues es lo que mide, es esta parte de aquí. Esta es la bancada, ¿no? O sea, aquí es de la punta donde está el chuck hasta el otro extremo, donde va insertada la pieza. Entonces, es como se miden los tornos. Es una forma de medir los tornos, ¿no? Por la bancada. Esto sería la bancada. Entonces, pues dependiendo del tamaño de bancada que tenga el torno, van a ser las piezas o el largo de las piezas que se puedan maquinar. Por ejemplo, hay flechas de ejes pues muy largas, de varios metros. Los ejes, por ejemplo, para turbinas. Pues los tornos que se utilizan son tornos pues muy grandes, con una bancada muy, muy larga, para que se puedan maquinar. Entonces, eso hay que considerarlo también. Dependiendo de la pieza que se vaya a maquinar, si es posible maquinarla en el torno que se tiene disponible. Y si no es así, pues hay que conseguir uno o rentar uno. Bueno, entonces para este caso son 400 milímetros de la pieza. Y tiene un diámetro. Bueno, generalmente los diámetros se expresan así, ¿no? Con esta letra griega que se llama phi. Esto se llama phi. Y se le pone aquí una O de inicial. Y mide ese diámetro inicial 150 milímetros. $150 milímetros.
Y luego viene aquí el avance, que es la F minúscula, con un valor de 0.3 o 0.3 milímetros por cada vuelta o cada revolución. Y como comentábamos, en la ecuación solamente se va a usar o se va a omitir la revolución, solo se usa el valor de los milímetros, ¿no? Para este caso, o pulgadas si fuera el sistema inglés. Y una profundidad de corte, que es, me acuerdo, es de una D minúscula de 4 milímetros, 4.0. 4.0. Aquí es punto milímetros. Es lo que penetra el buril en la pieza, 4 milímetros. Y lo que está pidiendo o solicitando el ejercicio es la velocidad de corte, que es una velocidad lineal. Entonces lo que se solicita es esta B, cuantificar su valor. ¿Cuánto vale la velocidad lineal o velocidad de corte? Para esto, pues, hay una ecuación que aquí vimos, que dice que el tiempo para maquinar es igual a pi por un diámetro original o inicial por una longitud de la pieza a maquinar entre el avance F por la velocidad de corte, ¿no? Entonces, pues aquí, si da como dato el tiempo, da el diámetro, da la longitud y da el avance, lo que hay que despejar es la B, que es la velocidad de corte. Entonces, pues para despejarlo, pues nada más cambia de lugar. La B cambia de lugar por la T, intercambian de lugar y entonces la B va a ser igual al pi, o sea, lo mismo de arriba, así, ¿no? Nomás intercambiaron lugares. Y aquí sustituimos los valores que se dan como datos. Sería pi, que es una constante. El diámetro inicial son 150 milímetros. Por, por la longitud, que son 400 milímetros. Entre el avance, aquí entran los milímetros nada más, 0.3. Por eso es importante poner las unidades.
porque se tiene la costumbre, una mala costumbre de poner solo valores numéricos y no poner las unidades, y eso genera muchos errores. Siempre se debe de poner las unidades, ¿no?, que se están utilizando para ver la congruencia de estas. Y si da lugar a una conversión, pues hacerlo. Entonces aquí el tiempo son 5 minutos. ¿Sí? Y ahí está. Entonces, pues vamos a ver cuánto sale. Vamos a ponerlo acá arriba. ¿Cuánto les da de resultado? Va a ser un balón muy grande, porque son milímetros. Me da 40,000 pi. Pero hay que multiplicarlo por pi, o sea, por el valor de pi, 3.1416. Pero no se convierten ahí los minutos a segundos, maestro. Podemos dejarlo en minutos. Más bien los milímetros los vamos a convertir a metros, porque va a salir muy grande. En velocidades de corte se usan por minuto generalmente. Son 125,663. A ver, vamos a ponerlo así. 125,600, ¿qué? 63. 663. ¿Así? Sí, profe. Punto 7. Estos son milímetros por minuto. Digamos que ya me ocupo aquí. Me faltó cancha. ¿Por qué son milímetros? Pues porque arriba hay milímetros y abajo también. Se hace 1 y quedan los milímetros de arriba entre los minutos de abajo. Pero este valor pues es muy grande, ¿no? Entonces cuando tenemos valores muy grandes es conveniente usar múltiplos. En este caso pues serían los metros. 1000 milímetros es un metro. Entonces aquí nada más dividimos entre 1000 y se va a recorrer. O sea, si yo divido esto entre 1000, pues se recorre 3 lugares, ¿no? Entonces va a quedar 125 punto, y este 66, puede quedar como 66 o redondear a 7, pero serían ya metros por minuto, que es una velocidad de corte. Estas unidades son muy utilizadas. Por ejemplo, en el sistema inglés se usan pies por minuto, más que las pulgadas, pies por minuto. Entonces así quedaría, ¿no? Ese sería el resultado. 125.7 metros
por minuto. Eso es lo que va a utilizarse para cortar la pieza de acuerdo a estas condiciones en 5 minutos de maquinado. Para obtener la pieza en 5 minutos de maquinado tendré que generar una velocidad de esta magnitud para obtener este resultado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o duda? Aquí nada más el detalle que considerar es este del avance, ¿no? De las unidades del avance. O sea, esto de aquí. Este es el que hay que tomar en cuenta, ¿no? Ponerlo como nota, ¿no? Aquí inclusive puedo ponerle así. Poner una nota. Una nota que diga solo usar milímetros. Esa sería la nota. Entonces ahí si tienen algún color o algo, pues ponerlo, ¿no? Aquí no sé. No sé si tiene color esta cosa. Ah, sí tiene color. A ver. No, pero no se marca. No se marca. Bueno, como quiera, ¿no? Para resaltar algo o hacer la observación de algo. Entonces así quedaría. ¿Por qué se usan milímetros? Porque esta ecuación está hecha o diseñada de esa manera. Aunque nos encontremos ya en la práctica, vamos a encontrar que el valor del avance está dado en milímetros por revolución o pulgadas también, las inch por revolución. Así es como se expresa. A la hora de hacer el cálculo, pues solamente se utilizan los milímetros. De esta manera, ¿no? Como se está planteando aquí. Ese es un detalle importante. Y también algo que creo que no omití decir es que toda esta información la pueden obtener en el libro de manufactura. En general, para cualquier proceso de manufactura, se llama Manufactura Moderna de Gruber. Ese es un libro muy bueno. Se llama, es un libro rojo. El autor es Gruber, con doble O. Gruber. Y pues lo pueden encontrar en la red. Bueno, no debo yo decir esto, ¿no? Pero pues buscándolo encuentra uno. Y pues le sirve para muchos otros actividades, ¿no? Que tengan relacionadas con la manufactura. Este libro abarca muchos temas en otros cursos que vayan a llevar o algún proyecto que vayan a hacer relacionado con maquinados. Ahí van a encontrar mucha información valiosa que les puede servir. El Gruber es un libro muy utilizado, ¿no? En el área de maquinados. Bueno, no solo maquinados, es cualquier proceso de manufactura, los prensados,
moldeados, plásticos, por ejemplo. Ahorita se hace necesario manejar los plásticos. Es algo que no hemos hecho en la universidad. Creo que es un área de oportunidad muy importante. Empezar a dedicarnos más a los plásticos, maquinados de plásticos, porque es uno de los materiales más utilizados. Por ejemplo, un automóvil, pues cerca del 80% es plástico. Entonces, aquí habla mucho de eso, de los polímeros. Los polímeros es el material base para formar los plásticos. Y pues también llevan procesos de manufactura. Entonces, es muy importante todo ese tema. Va desde el diseño, hay que diseñar todo esto. Y luego vienen los maquinados, ¿no? Cómo maquinar estas piezas de los polímeros. Por ejemplo, no sé si hayan utilizado el Nylamin. Nylamin es un polímero también, que es mucho para maquinados. Y sustituye algunos metales, inclusive algunos aceros. Entonces, pues este libro trae mucha información que anda por ahí, ¿no? que nos puede ayudar a entender mejor todo esto. Bueno, no sé si hay alguna pregunta del ejercicio anterior. ¿No? Bueno, entonces continuamos aquí con algunas definiciones. Estamos viendo el tiempo de maquinado. También hay una potencia en el maquinado, que son la potencia de la máquina. Bueno, de la máquina del el motor, y también del trabajo que va a hacerse en el maquinado. Entonces, aquí le llaman potencia de maquinado. La potencia de maquinado es igual a la fuerza de corte. Creo que no está la fuerza de corte. Bueno, aquí nada más se utiliza el valor de la fuerza de corte por la velocidad de corte. Esa es la potencia. La potencia, pues quizás lo que más utilizamos son los HP, los caballos de potencia, los horsepower, que es una unidad del sistema inglés, pero nosotros lo utilizamos mucho, o hacemos una combinación ahí de los dos sistemas. Entonces, un motor, por ejemplo, es más común que se encuentre en caballos. Por ejemplo, un motor de una bomba casera de una casa habitación, pues se anda alrededor de un cuarto de caballo, por ejemplo, de HP. O ya bombas más grandes hay de un caballo, de 2 caballos. Son bombas ya más grandes, con más potencia. Y la otra unidad, pues son los watts. Un watts es un newton metro por segundo. Los watts de potencia. Entonces, pues lo manejamos de las dos maneras, ¿no? La potencia en watts o en HP. Pero comercialmente ustedes van a encontrar HPs. Y alguna ocasión, pues watts. Entonces, esta ecuación que se muestra aquí, los HP de potencia se calcula con la fuerza de corte por la velocidad de corte entre este valor. Aquí la potencia estaría en HPs, en los HPs del sistema inglés. Y también hay una eficiencia del maquinado. O sea, eficiencia del maquinado se refiere a qué tan
¿qué tanta ganancia se obtuvo cuando se maquinó? Y siempre las eficiencias es una relación entre lo que tiene la máquina, o sea, lo que nos da o proporciona el motor de la máquina, que sería aquí PG, P subíndice G, que sería el motor de la máquina, y la potencia de corte. La potencia de corte, pues es lo que se calculó o se va a calcular con la ecuación anterior. Entonces hay una relación entre esas dos potencias, entre la potencia de corte y la potencia del motor. Por ejemplo, en un torno, vamos a suponer que el motor da una potencia de 2 caballos. Esa sería la potencia de la máquina. Y habría que calcular la potencia del corte, o sea, la potencia necesaria para hacer el maquinado, es la potencia del corte. Y esa relación pues va a ser menor de 1, porque si fuera 1 sería el 100%, y de acuerdo a la tercera ley de la termodinámica, pues no es posible obtener ese 100% por las pérdidas que hay, debido sobre todo al calor. Entonces, la eficiencia anda alrededor de una máquina como esta en el 90%, será 0.9 o 90%. Esa eficiencia andaría ahí, en ese rango, alrededor del 90%. ¿Qué es lo que tiene un motor eléctrico, no? Los motores eléctricos andan en eso, más o menos, el 85% al 90%, que es una eficiencia muy alta. ¿Ustedes se acuerdan cuánto es la eficiencia de un motor de combustión interna? ¿Alguien se acuerda de eso? O sea, qué tan eficiente es un motor de combustión interna? Por ejemplo, un automóvil. ¿Cuánto es su eficiencia? ¿O un valor que crean ustedes que debe tener un motor de combustión interna en cuanto a eficiencia? ¿No? ¿Nadie? ¿Una idea? Porque supone que los carros pues tienen un costo, ¿no? La gasolina tiene un costo. Entonces, pues, ¿qué tan eficiente es ese automóvil que tanto se usa? ¿Nadie tiene una idea cuánto es la eficiencia de un motor de combustión interna? Como un 30%. Anda por ahí, 38%. ¿Qué significa eso? Que por cada peso de gasolina que se le administra al motor, o bueno, al automóvil, que es un sistema, ¿cuánto se aprovecha? Solo el 38%. O bueno, vamos a hablar de gasolina, ¿no? Por cada litro de gasolina, solo el 38% de ese litro se va a aprovechar. Y el resto, el 62%, ¿a dónde se va? Pues se pierde. Se va por el escape o por el calor y se pierde. O sea, es una máquina muy eficiente, cual es muy correcto, ¿no? Porque es la máquina pues más utilizada en el mundo durante más de 100 años o mucho más de 100 años. Y sin embargo es una máquina muy ineficiente. O sea, es más lo que se pierde que lo que se gana. Y un motor eléctrico, por ejemplo, es al revés. Casi andan como el 80 y tantos por ciento, ¿no? Un motor eléctrico. O sea, lo que nos aporta en energía es 80% que lo que se pierde. Entonces, pues como que no concuerdan los números, ¿no? Pero así es. Esa es la realidad. Así es como funciona. Bueno, entonces aquí lo vamos a dejar.
nos veríamos el jueves. Vamos a seguir con estos temas. Y mientras voy a ver cómo va a ser la evaluación para esta unidad, ¿no? Que sería para esta semana. Yo creo que el jueves les digo bien cómo sería la evaluación. Que sería pues algunos ejercicios, ¿no? O algún trabajo para evaluar la unidad 1. Bueno, pues aquí le dejamos, que ya se acabó el tiempo. Nos vemos. Hasta luego. Hasta la Hasta la próxima. próxima. Nos vemos.